Gloria a Dios. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Qué maravilloso es estar en su casa, adorarle y glorificarle. Vamos a estar de pies, hermanos. Gloria a Dios. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, necesito que me hables a través de tu palabra. Díselo a Dios, díselo a Dios. Dile: Señor, necesito que trate conmigo de una manera poderosa y especial. Díselo al Señor, díselo al Señor. Oh, adora su nombre, adora a Dios con tus propias palabras. Adora a Dios con tus propias palabras. Comienza a exaltarlo, comienza a glorificarlo, porque Él es digno de recibir toda gloria. Él es digno de recibir toda adoración. Él es digno de recibir toda exaltación, toda alabanza. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Oh Espíritu de Dios, manifiesta tu gloria, que tu palabra edifique nuestras vidas, que tu palabra nos revele el corazón del Padre, que tu palabra sea como lámpara que alumbra nuestro caminar, que tu palabra sea como medicina que sana todo nuestro cuerpo, que fortalece todo nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte que se oiga en el cielo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a pedirle a los niños salir a su clase bíblica, los niños de 10 años hacia abajo. Favor salir a su clase bíblica para que allí también se han alimentado con la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado: la palabra de Dios es nueva cada día. Díselo: la palabra de Dios es nueva cada mañana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya hace varias semanas nosotros hemos tenido a bien hablarle acerca de esta serie, que en principio no sabíamos que se iba a convertir en una serie, y hemos estado hablando acerca de lo que es la unción. Y ya llevamos 5 enseñanzas anteriores. Esta sería la 6ª enseñanza, y hemos estado hablando con lujo de detalle acerca de la unción, y hemos estado definiendo qué es la unción y qué no es la unción, porque hay personas que cuando están en el servicio y están adorando a Dios, ellos dicen: yo sentí la presencia de Dios. A veces oramos por los enfermos. Los enfermos reciben el toque de Dios y la gente siente escalofrío, un escalofrío que le eriza la piel. Otros sienten un fuego, algo que le está quemando por dentro. Y otros sienten literalmente electricidad. Y hemos estado enseñando que la unción no es electricidad, sino que muchas veces las personas sienten ese tipo de manifestación. Hemos estado hablando que la unción tampoco es un fuego, aunque muchas veces se manifiesta como fuego. La unción tampoco es un viento ni es un escalofrío.
La unción es el Espíritu Santo de Dios. Dígalo conmigo, la unción es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Es la tercera persona de la Trinidad. O sea, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. De manera que la unción es el Espíritu Santo de Dios. La unción es la habilidad, es la capacidad que Dios le ha dado a la iglesia para impactar a un mundo escéptico, para impactar a un mundo incrédulo, para impactar a un mundo pecador. Porque cuando la unción de Dios se manifiesta en un lugar, produce ese impacto. No es lo mismo una adoración bajo la unción que una adoración sin la unción. No es lo mismo una alabanza sin la unción que una alabanza bajo la unción. No es lo mismo una enseñanza, una predicación bajo la unción que una predicación o enseñanza sin la unción. La unción le da un toque especial a las cosas de Dios. La gente siente que la atmósfera cambia. Las personas sienten que la atmósfera es diferente. Las personas entran al lugar y dicen: aquí se siente algo distinto. Aquí se siente algo completamente diferente. Porque la diferencia está en la unción. Hay una gran diferencia entre nosotros los seres humanos, y esta diferencia la establece la unción. De manera que uno puede crecer en unción. Y la unción nos beneficia. Porque cuando la unción de Dios se manifiesta en un lugar, se manifiesta muchas veces el poder de Dios. Y esa palabra poder es bien interesante en la Biblia, porque es Jesús quien dice que recibiremos poder en Hechos capítulo 1 versículo 8. Y él dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, para ser testigo de Cristo sin haberlo visto, hay que recibir poder. Porque un testigo es una persona que vio a Jesús. Y aquí nadie ha visto a Jesús físicamente. Nadie ha tenido un encuentro personal con Cristo físicamente. Entonces, ¿cómo seremos testigos de Cristo si nunca lo hemos visto? ¿Cómo? ¿De qué manera nos convertiremos en testigos de Cristo sin haberlo visto? Cuando desatamos el poder de Dios. Diga: poder de Dios. Poder de Dios. Y esa palabra poder es la palabra dunamis del griego, que significa el poder inherente, poder explosivo de Dios. Porque la palabra dunamis es la palabra dinamita. ¿Y para qué se usa una dinamita? Para explotar montañas y abrir carretera, abrir camino. Cuando la unción de Dios se manifiesta con poder en un lugar, algo acontece. Algo sucede. Se produce una explosión en el mundo espiritual. Los demonios quedan sujetados. ¿Por qué? Porque el poder de Dios trae la autoridad de Dios. Y cuando la autoridad de Dios se manifiesta en un lugar, los espíritus inmundos quedan encarcelados, quedan neutralizados. No tienen el poder para operar. Es posible que ahora mismo se hayan movido muchos demonios. Y es posible que alrededor de esta comarca hayan demonios. Pero cuando se predica el evangelio del reino, los demonios dejan de operar. Los demonios son declarados inoperantes. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar se está manifestando el poder de Dios, la autoridad de Dios. Y la Biblia dice que nosotros tenemos el derecho legal para usar ese poder. Y a mí me encanta cómo los griegos definen esa palabra poder.
Porque el idioma griego, al igual que el hebreo, es un idioma de mucho significado. Y esa palabra poder del griego también es la palabra ichus, que es un poder inherente. Es decir, cuando usted porta el Espíritu Santo, usted porta la unción. Y al portar la unción, porta ese poder inherente. O sea, el poder de Dios es inherente en ti, o sea, reside en ti. Tú tienes más fuerza en tu interior que en tu exterior. Hello. Y los demonios reconocen ese poder. Los demonios reconocen esa autoridad, porque ese poder está residiendo en ti. Ese poder es inherente en ti. Lo que tú tienes que hacer es ejercitar ese poder para que se desarrolle y aumente. ¿Y cómo ejercitamos ese poder? Bueno, orando por los enfermos si hay enfermos. A ti no te toca razonar, no razones. Porque hay personas que les es fácil orar por una persona que tiene un dolor de cabeza o una persona que tiene un dolor de estómago. Pero cuando se presenta un ciego, cuando se presenta un paralítico, como que la fe mengua. Ay, yo no voy a orar porque si Dios no lo sana, yo quedo en vergüenza. No, tú tienes que ejercitar la fe y orar por los ciegos, orar por los enfermos, no importa la enfermedad que tengan, porque el poder de Dios en cualquier momento se manifiesta. Es la palabra ichus del griego, pero también está la palabra kratos del griego, que es el poder que perfecciona y que completa y que no se doblega ante ninguna circunstancia. La palabra kratos es un poder creativo, donde Dios es capaz de crear órganos nuevos, donde esos órganos están atrofiados. Por ejemplo, un hueso que esté torcido, Dios lo endereza. Un pulmón que esté afectado, Dios lo restaura. Un riñón que esté defectuoso, Dios pone riñones nuevos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el poder kratos de Dios. En nuestro ministerio se manifiesta mucho ese tipo de unción. Y yo pienso que usted debe invitar en cada servicio a los enfermos. Porque si no hay enfermos, ese poder no se va a manifestar. Porque normalmente ese poder se manifiesta donde están las necesidades. Donde hay necesidades. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y casi siempre yo veo ese poder manifestándose fuera de las cuatro paredes. Porque ya los hermanos que tienen algún tipo de dolencia, que tienen algún tipo de dolor y de enfermedad, ya se han rendido en cuanto a su fe. Por eso usted ve que el cristiano pasa 4 y 5 veces al frente por la misma enfermedad y nada sucede, porque no le está creyendo a Dios como es debido. Porque para que la unción de Dios se manifieste, el predicador debe portar la unción y tener la fe, pero el que va a recibir el milagro también debe tener fe. No puede razonar lo de Dios, porque si comienza a razonar lo de Dios, entonces nada va a pasar. Porque hay personas que pasan por un dolor de cabeza, por ejemplo, pero en su interior sabe que Dios no lo va a sanar. Wow, ¿cómo es posible eso? Sí, eso se puede ver. El predicador puede ver en los ojos de la gente si hay fe. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión que vio que el hombre cojo tenía fe para ser sanado. Y se le acercó y le dijo: ¿tienes fe para ser sanado? Y le respondió: sí, yo creo. Y dice la palabra que inmediatamente se incorporó de los pies. No hubo que mandarlo a incorporarse, él se incorporó, él se levantó. Porque cuando hay fe, la gente se mueve en fe y la gente comienza a recibir ese milagro. Gloria a Dios. De manera que de esa manera, de esa forma, uno va creciendo en unción. Uno va creciendo en esa unción. Y yo estoy orando, yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo para que Dios haga milagros indubitables. Porque yo he visto milagros, así como he visto teatros.
Personas que dicen que están sanas sin estarlo. O personas que dicen que están sanas por fe. No, eso no funciona. Porque el decir yo estoy sano por fe es decir yo estoy enfermo. Tú tienes que comprobar con el médico que tú has recibido ese milagro y venir entonces acá con los análisis y decir no estoy sano por fe, no, es que Dios me sanó. ¿Están entendiendo lo que le estoy explicando en esta mañana? Es que Dios me tocó. Su gloria me tocó y desapareció mi tumor, mi hernia, mi cáncer. Recibí la vista. Recibí la vista. ¿Tú te imaginas que Dios sane a una persona que esté ciega y que reciba la vista? Son milagros notorios. Para que el avivamiento llegue a una iglesia y explote la unción, debemos procurar esos milagros notorios. Amén, hermanos. Hay que crecer en esa unción. ¿Cuántos quieren crecer en esa unción? Pocas personas. Hay gente que no ama la unción. Esto es para el que ame la unción. Esto es para el que ame la presencia de Dios y esté dispuesto a pagar el precio. Porque hay un precio que pagar. Amén, hermanos. Yo estoy pagando aquí un alto precio. Bájenme esas luces, que el alto precio que estoy pagando no es fácil. Esas luces queman, de verdad. Queman a uno. Bájala. El precio de la unción. Cualquier persona que aspire a fluir en una unción mayor no debe ser movida por la gloria ni por los beneficios de la unción. Porque la unción trae sus beneficios, pero no puede ser movido o motivado por los beneficios de la unción. Algunas veces las personas ven lo que sucede en el altar, cómo la unción se manifiesta en el altar, cómo los milagros se manifiestan, cómo el poder de Dios se manifiesta, cómo las personas son tocadas, pero ignoran el alto precio que se tiene que pagar para ser usado por Dios y lo que sucede detrás de escenas. Lo que sucede detrás del telón, detrás del escenario. Wow, qué unción tiene ese apóstol. Wow, qué unción tiene el pastor. Wow, qué unción tiene el profeta. Pero ignoran lo que sucede detrás de bambalinas. En una oportunidad, hace ya algunos años, yo estaba estudiando acerca de la unción. Y cuando iba a escribir acerca de cómo desarrollar la unción, yo escribo muchísimo, me gusta escribir. Dios me preguntó, ¿está dispuesto a pagar el precio? Y le contesté, ¿qué precio? Y él me contestó, el precio de la soledad, el precio de la presión de la gente, el precio de ciertas circunstancias que pueden ocurrir en el camino, el precio de la fatiga mental, de esa fatiga mental que a todo líder le llega, y esa fatiga física, el precio de privarte de cosas buenas, el precio de estar buscando mi rostro, el precio de estar estudiando la palabra mientras otros duermen y se divierten. Porque la unción tiene un precio. A todos Dios le ha dado una medida de fe, pero es nuestra responsabilidad hacer que esa fe crezca. Y a todos Dios nos ha dado una medida de unción y de gracia, pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad que esa unción y esa gracia crezca. Y ese es el precio que hay que pagar.
Nosotros como líderes muchas veces nos sentimos solos y sentimos que estamos desarrollando la visión sin mucho apoyo, y a veces nos estresamos, a veces recibimos fatiga mental y física, y tenemos que estar constantemente orando mientras muchos duermen. Uno está clamando, uno está orando, uno está escudriñando la palabra. Por eso muchas veces nosotros no somos comprendidos ni por nuestra esposa ni por nuestros hijos. A mí me cuesta dormirme antes de las 3 de la mañana. Todavía me cuesta. Cuando yo me casé era un problema dormir en la cama. ¿Sabe por qué? Porque hasta durmiendo literalmente, yo me tiraba durmiendo como sonámbulo, me tiraba de la cama en automático y me hincaba de rodillas. Mi cuerpo estaba programado, sin saber lo que estaba haciendo, a tirarme de la cama y estar de rodillas. Y a veces amanecí en el piso, estando ya casado, y me puse en la cama y yo en el piso. Hemos ido a psicólogos, médicos, porque creen que yo tengo insomnio, pero no es insomnio. Es que a los hombres de unción el Señor le demanda más. Hello. Ay, es que no duerme. ¿Por qué se mantiene todo el tiempo despierto? Porque la demanda que ese hombre de Dios tiene es distinta a los demás familiares de la casa. En estos días mi esposa tuvo que abandonar hasta la habitación y dormir en otra habitación. Porque cuando la unción se mete en mi habitación, ese es mi altar. Hello. Y otro precio que tiene que pagar el hombre de Dios es que cuando la unción se manifiesta, lo menos que quiere es carne. Por eso el hombre de Dios tiene que saber con quién se va a casar para que soporte ese tipo de cosas. Porque la unción no tiene nada con carne. Ay, pero es tu esposa, pero la unción no sé qué pasa, hay un misterio ahí. Hay un misterio poderoso. Y es que la unción te va a pedir muchas cosas que no le va a pedir a otros. Y yo quise abrir este portal. Nunca lo había hecho aquí en la iglesia, nunca lo hubiese hecho. Pero yo te voy a enseñar a ti cómo buscar la unción, cómo apoderarse de la unción. El verdadero hombre y mujer ungido se le demanda siempre un alto precio. Entre más efectivo es el líder, más alto es el precio que tiene que pagar. Si usted desea aceptar el desafío de ser un líder ungido e impactar su generación, debe prepararse para enfrentar el costo y la responsabilidad de serlo. ¿Cuántos desean ser líderes ungidos aquí? Ahora hay menos manos levantadas. Porque hay que pagar un alto precio para ser un líder efectivo. Hay muchos retos, hay muchos desafíos, pruebas y dificultades que el líder ungido debe soportar. Pero en esta ocasión estudiaremos algunos de esos desafíos. Vamos a analizar los más comunes. Y Jesucristo explica esto en la palabra con lujo de detalle. En el Evangelio según San Mateo, mire lo que la palabra dice. En su capítulo 20, su versículo 25 hasta el 28.
Usted ve esto bien bonito ahí, pero eso conlleva horas de sacrificios. El yo presentar estas imágenes, primero orar para que Dios me dé la palabra exacta y luego comenzar a preparar todo eso conlleva un sacrificio. Eso es parte del precio que el líder ungido debe pagar. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dígale al que está a su lado: para hacerse grande en el reino de Dios, tiene que servir. No hay manera de ser grande en el reino de Dios sin servir. Dígale al que está a su lado: Dios te ha llamado a servir. Díselo al que está a su lado: Dios te ha llamado a servir. Y el que no sirve, no sirve. Amén. La palabra servidor es la palabra diácono del griego, que significa un siervo que está dispuesto a llevar o a suplir las necesidades de otros. Entonces, cuando Jesús dice: cualquiera que quiera ser primero, lo que Jesús está diciendo es: cualquiera que desea ser un líder con autoridad será vuestro siervo. Ahora, es interesante, por eso me gusta siempre buscar palabras clave en el diccionario para analizarla con más profundidad. Es interesante que veamos la palabra siervo, porque esa palabra siervo es muy común usarla: siervo de Cristo, siervo de Dios. A Dios siervo, Dios te bendiga siervo. Ahora, la palabra siervo es la palabra doulos del griego, que significa un esclavo permanente de otro. Ay, pero nada más a mí que me ponen a arreglar la silla. Ay, pero nada más a mí que me ponen a hacer estas cosas. Ay, nada más soy yo que trabajo en la iglesia. Los demás están sin hacer nada. Gózate, porque tú eres sierva de Cristo. Tú eres siervo de Cristo. Porque un siervo de Cristo es un esclavo permanente de Cristo. Dije permanente. Es la palabra doulos. No es que un día tengo que hacer las cosas. Siempre tiene que hacerlas. Por eso Dios quiere levantar una generación de líderes con corazón de siervos. Dígale al que está a su lado: si tú quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que servir. El que no sirve no recibe la unción de Dios. Se mantiene sentado en una silla sin dar frutos. Así que a partir de esta enseñanza, busque qué hacer en la iglesia. Hello. Busque qué hacer. Dígale a su líder: yo quiero trabajar, yo quiero hacer algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Ahora bien, vamos a profundizar en esto. ¿Cuál es el punto que Jesús le está enseñando a sus discípulos? Él dice que todo aquel que quiera tener una posición de liderazgo o una unción especial debe primero ser el siervo de todos. Debe suplir sus necesidades y servir al pueblo permanentemente, ya que la unción no es para suplir nuestros propios deseos, sino para suplir los deseos de Dios. Tenemos que suplir los deseos de Dios y las necesidades del pueblo. Dios
no les puede dar una unción especial a personas que no tienen el corazón de sirvientes y que no les interesa el pueblo. Para ello tenemos que pagar un precio. Si tú no tienes amor por el pueblo, para servirle al pueblo, Dios no te dará la unción. Porque la unción no es para tú exhibirla o sacar beneficio personal de ella. La unción es para tú hacerle bien a la gente. Gloria, gloria a Dios. La unción es para tú beneficiar al pueblo. Dígale al que está a su lado, la unción es para beneficiar al pueblo de Dios, para suplir las necesidades del pueblo de Dios. Por eso tenemos que tener un corazón de sirviente. Por más unción que tengamos, no te creas la última Coca-Cola del desierto. Hello. Porque hay gente que llegan a un nivel de unción y ya le cuesta mover una silla. Eso no es mi ministerio. Ese no es mi llamado. Eso no es mi llamado. Pero señores, estamos aquí todos sirviendo. No quieren agarrar la cámara, no quieren agarrar el podio. Eso no es para mí, yo soy un profeta. Y no lo digo por Andrés Eduardo, por si acaso. Sí, porque de una vez van a mirar a dos profetas de la casa. No es por ellos. Usted me ha visto que yo soy, por ejemplo, el pastor de acá de la casa. Y si tengo que mover el podio, yo lo muevo. Si tengo que fajarme un día con las luces, yo me fajo. Si tengo que tomar el celular y tomar fotografía, yo lo hago. Porque yo tengo un corazón de siervo y el siervo no tiene complejo. Hello. Dígale al que está a su lado, el siervo no tiene complejo. Si tiene que agacharse y tomar el chicle que alguien botó, se agacha. Si tiene que limpiar toda la silla, porque atrás, los bolsillos de atrás ponen papeles ahí, hasta chicles ponen ahí. Si tiene que hacerlo, lo hace. Si tiene que recoger el papel, lo recoge. Si tiene que limpiar el baño, lo limpia. Porque el corazón que tiene es un corazón de siervo. Esa persona está lista para crecer en la unción. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios siempre usa poderosamente a gente humilde, a gente sencilla. Hello. Dígale al que está a su lado, tú tienes que ser sirvientes. Tú tienes que amar al pueblo. Y amar al pueblo va a significar pagar un alto precio. ¿Cuál es el precio que tiene que pagar un líder ungido para ser usado por Dios? Número 1, sacrificio y abnegación. Apunte eso por ahí. Apunte eso por ahí. Sacrificio y abnegación. El ser un hombre ungido demanda un compromiso de servir a otros y de poner la necesidad de otros por encima de la de él mismo. Todo líder ungido que está preocupado con la exaltación de sus propios deseos, objetivos y metas, no es un verdadero líder. Cuando tú estás pensando solamente en tus metas, cuando tú estás pensando solamente en lo que tú puedes conseguir, en lo que tú puedes lograr o ganar, entonces tú tienes un corazón extraviado, porque los motivos no son motivos verdaderos en Dios. Por eso Dios finalmente va a juzgar la intención de nuestros corazones, no lo que tú hiciste, porque lo que tú hagas en el reino no es lo que cuenta. Lo que cuenta es lo que Dios haga a través de ti. Eso es profundo. No diga amén muy rápido, porque eso es profundo. Diga conmigo, lo que cuenta en el reino no es lo que tú hagas para Dios, sino lo que Dios haga a través de ti. Porque Dios va a juzgar tu corazón, la intención de tu corazón. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Con qué propósito tú lo haces? ¿Con qué motivo tú lo haces? Los verdaderos líderes ungidos están dispuestos a sacrificar sus objetivos personales por ayudar y servir a otros. Eso está muy mostrado
En Gálatas capítulo 6 versículo 17, búsquelo en su casa y léalo. Y Mateo 10:39. El apóstol Pablo dice: todo lo tengo por basura, todo lo he sacrificado para servir a los demás, para ayudar a los demás. Si usted nació para ser un líder con propósito, no puede escaparse de pagar el precio del sacrificio personal. Todos los líderes en el reino de Dios pagan un precio. Muchas veces deben dejar su profesión. O de ejercer su profesión. Yo pudiera estar ganando muchísimo dinero con mi profesión y yo sé cómo hacer dinero, créame. Pero entonces, ¿cuál es mi llamado? Uno se pregunta, ¿cuál es el propósito? Porque si yo me dedico a ejercer mi profesión, entonces no voy a tener tiempo ni siquiera para edificarlo a usted. Porque si tú quieres ser bueno en un área, tú tienes que dedicarle tiempo a esa área. Si usted quiere ser un buen abogado, litigante, ganarse todos los casos de la región, tú tienes que hacerte notar. Y para hacerte notar, tú tienes que estudiar. Tú tienes que estar dedicado a eso 100%. Porque si le dedico una parte a eso y otra parte a la iglesia, una parte a esto, una parte a la iglesia, entonces en alguna de las dos tú serás deficiente. No será un líder efectivo. O te dedica a una cosa o te dedica a la otra. ¿Están entendiendo lo que les estoy explicando? Es por eso que las iglesias responsables, ¿qué hacen? Mantienen a sus líderes, a sus pastores, para que ellos no se distraigan ni se dediquen a otra cosa. Por eso usted ve muchos pastores, lamentablemente, que no crecen, porque están en la obligación de dedicarse a otra cosa, de trabajar secularmente, porque la iglesia no lo sostiene, porque quizás la iglesia es pequeña, quizás la iglesia no ha crecido, no ha entendido esto, no ha entendido la visión de mantener, de sostener a sus pastores. Y eso sucede hasta en Estados Unidos. La mayoría de pastores que yo conozco trabajan secularmente. La mayoría. Ahora, los que no trabajan secularmente te darás cuenta que sus ministerios son diferentes. Tú ves el crecimiento, tú ves el dinamismo, tú ves la unción operando. Porque el pastor tiene más tiempo de dedicarse al Señor, a la palabra, a orar. No tiene esa preocupación. ¿Por qué? Porque la iglesia ha entendido la visión. Y ha entendido la visión porque ha entendido el concepto de ser un cuerpo. La iglesia tiene que alcanzar ese nivel de madurez para que las cosas fluyan. ¿Cuántos dicen amén? Y para que no hayan distracciones. Porque si los pastores no trabajan y la iglesia no lo mantiene, un ejemplo, no le dan un salario, ese pastor, ¿tú crees que va a sobrevivir? O esa familia pastoral, ¿qué va a pasar con esa familia pastoral? Se va a desintegrar. Porque se va a notar la ausencia de muchas cosas en la casa. Y los hijos de los pastores también estudian y comen. Porque el ser pastor es un trabajo más comprometedor que cualquier otro trabajo. ¿Están entendiendo eso? Amén. Y esa es parte del sacrificio que el líder tiene que pagar. Tiene que dejar sus aspiraciones, sus pretensiones, sus sueños personales para hacer la voluntad de Dios y servir a los demás, sin estar pendiente a una ofrenda. Servir a los demás sin estar pendiente a un diezmo. Servir a los demás y vivir por fe. Y créame que vivir por fe es para hombres. Diga conmigo, vivir por fe es para hombres de fe.